mí que llegando a estas horas de los viernes por la tarde se me pone cuerpo de querer irme a Croacia, no lo sé. ¿Será porque ha venido José Antonio García Ayala? Buenas tardes, esto es Carretera y Manta, bienvenido. Dobar dan, Alejo. Oye, no me digas esas cosas que yo te he recibido bien, hombre. Sí, yo también. ¿Qué me has dicho? Buenas tardes en croata. ¿Cómo es? Dobar dan. Dobar dan. Pues Dobar dan para ti también, querido amigo. Muchas gracias. Hoy abrimos la sección viajera de Tarde Abierta con música croata. Ya sabes que a veces a mí me gusta salirme un poquito de la música habitual, ¿verdad? Pero siempre intento que la melodía que nos acompaña tenga algún vínculo con el destino del que vamos a hablar o al que vamos a viajar. Y esta vez no podía ser una excepción. Bueno, te confieso que aprovechando este último puente hice una escapada a menos de 3 horas de avión, por cierto, muy cerquita. El destino, Croacia. Un país pequeño, aunque fascinante, que aunque cada vez recibe más turismo, sigue siendo un gran desconocido para muchos españoles. Y sinceramente, me ha sorprendido muy gratamente. No solo por su historia y su ambiente, sino por lo fácil que resulta moverse, lo bien que se come, todo hay que decirlo, sabes que es un punto A importante. orillas del Mediterráneo tiene que tener una cultura similar a la nuestra, ¿no? Correcto, el mar Adriático que le llaman precisamente allí. Bueno, es una mezcla de culturas bastante interesante de la que vamos a hablar, ¿no? Y por supuesto está magnífico. Como el tiempo era limitado y porque en un próximo programa hablaremos de otro lugar que también visité aprovechando el puente, decidí centrarme en su capital, de la cual pude disfrutar durante mi estancia. Te invito a ti, por supuesto, y a nuestra audiencia siempre a acompañarme por las calles, plazas, túneles y terrazas de una ciudad llena de contrastes y sorpresas. Esta semana, en Carretera y Manta, descubriendo los secretos de Zagreb. Kose plave zadnje odu, dok zaranjaš prema svojim mislima. Kose plave kao vodu, kroz prste prospeš, kao šaku biserja. Snovi od perja se prizemljuju polako, tako neprimjetno lako. Ma što te briga, nismo jedni od apaša. Ovo će biti naša godina. Doberman, querido José Antonio. Doberman era el buenas tardes, ¿no? Efectivamente, casi. Casi. Dobar dan. Doberman, Dobardán. Bueno, sí, Zagreb, unos 800.000 habitantes, a 2 horas y media, poquito más quizás desde la costa levantina. ¿Qué nos cuentas de esta ciudad tan bella a simple vista? Pues mira, lo primero lo fácil que es llegar, porque efectivamente, como bien dices, desde el aeropuerto de Alicante hay vuelo directo con una compañía de bajo coste. Zagreb en concreto es la capital, situado al norte del país, muy cerquita de la frontera con Eslovenia. Estamos hablando de dos países que en su momento formaron parte, mejor dicho, de la antigua Yugoslavia. Efectivamente, la tierra la tierra del sur, ¿no? Bueno, lo que le convierte al fin y al cabo en un excelente punto de partida para explorar los Balcanes. La verdad que una región bastante interesante. Croacia, quería decir la tierra de los eslavos del sur, se me ha ido, perdóname. Eso es lo que significaría Yugoslavia, ¿no? Lo que significó en su momento. Croacia en concreto forma parte de la Unión Europea desde 2013 y desde enero de 2023 su moneda oficial es el euro, lo que hace que viajar allí sea muy cómodo, más sencillo, claro, para los españoles, sin cambio de divisa, sin complicaciones y sin necesidad de traducción, al menos en lo que a la moneda se refiere. Se me ocurre pensar, no sé, que vuelvo a los años 90, aquellas guerras tan crueles. Sí. ¿Hay sombra de aquello? Son conflictos no eran tan lejanos, fruto a su vez de un gran ente que era la aglomeración de un montón de nacionalidades. Sí, correcto. En el día a día en la calle, en lo que viste en Zagreb, ¿hay recuerdo de eso, memoria de eso? Lo poco que yo pude ver, por lo poco que yo pude ver, salvo alguna escultura en la calle haciendo mención a alguno de los héroes nacionales y demás, yo no vi ninguna huella. Yo vi un país completamente desarrollado, avanzado
sin restos de que haya pasado una guerra hace 30 años, que tú y yo, quiero decir, Claro, por edad, tú y yo la conocimos. Lo vimos en hemos las visto, noticias. desgraciadamente. Sí. Pero era mejor, no sé, estatuas, memoriales, cosas así Sí. tampoco. Poquito, por lo poquito que yo vi, estuve poco tiempo y bueno, también el idioma a veces, bueno, pues sí que yo traduje alguna con el Google Lens, traduje alguna de las inscripciones y sí que fui capaz un poquito de identificar, ¿no? Pero con el poquito tiempo, con la prisa y demás, bueno, pues yo francamente no vi. Y no vi signos de un país que había estado, la verdad, 30 años desde ayer, tú y yo lo hemos visto en las noticias, que ha estado en guerra. Prácticamente. En el caso de Eslovenia duró, pues no sé si 10 días llegó. En el caso de Croacia, que yo, pues se alargó durante, no sé si, no recuerdo si unos 4 años, o en fin. Una serie se de hizo largo. conflictos en la década de los 90. Pero bueno, ahora es una ciudad preciosa que tuviste Sí. el placer de ver. ¿Había mucho turismo? Un país. ¿Veía gente de muchos sitios? ¿O qué? Había gente de muchos sitios, había españoles, no es de los destinos que quizá más conocemos, había muchos italianos también. En fin, vi nacionalidades diferentes y bueno, bien, había bastante turismo, ¿de acuerdo? Una ciudad, la verdad, que encantadora, lo poco que pude ver del país en sí. Y bueno, hay que decir también, se puede acceder también muy fácil con el propio DNI, aunque es recomendable siempre llevar el pasaporte, es espacio Schengen. Y otra cuestión que a mí me parece fundamental, es un país de lo más seguro. Quiero decir, tú vas caminando por la calle y es como si estuvieras en España, los niveles de seguridad no hay que preocuparse más allá de llevar los cuidados normales. Por cierto, en este sentido recuerdo en un tren que me monté, unas chicas de allí con las que estuve hablando y tal, me estuvieron preguntando por España, porque entonces el raro y el exótico era yo, y una de las cosas, de las primeras cosas que me preguntaron era si España era un país seguro. Y Bueno, tuve que yo darle la preguntaría. vuelta a la tortilla y decir que sí, que España era tan seguro, no sé si más, pero tan seguro por lo menos como Croacia. Qué curioso, ¿no? Que tuviesen esa imagen de que no somos un país seguro. No sé si probablemente ellas también pudieran tener la imagen de otros países hispanos en los que los niveles de seguridad tal vez no sean los que tenemos aquí. O latinos. En fin, imágenes, y es una cuestión también, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque aquí hubo gente que me preguntó si allí los niveles de seguridad, en fin, que llevara cuidado y tal. La mejor forma, bueno, el idioma, por cierto, con esas chicas en el tren, tuve la oportunidad de comprobar que no se entiende nada, absolutamente nada. El que no se entiende. El croata. El croata. No Por hay lo forma No hay de... forma de entenderla porque, Nada. de hecho, no sé Fue si utilizarán simpático. alfabeto cirílico y esas cosas. No, ¿o en este caso utilizan el alfabeto latino, también es iglesia católica, no es ortodoxa, no están del este como... No están a lo tan mejor rusificados. Rusificados, Si podríamos se nos decir, ¿no? permite la expresión. Bulgaria sí tiene alfabeto cirílico, por ejemplo, y demás, ¿no? Pero bueno, es Así que hablando inglés o incomprensible. francés. Inglés básicamente era lo más sencillo y Que la generación de francés... el francés también. Bueno, yo ahí utilicé el inglés, creo que era lo más práctico. Bueno, te puedo contar también una anécdota en un restaurante en el que el último día en la ciudad, en la verdadera ciudad, no en la turística, sino en la verdadera ciudad de, Antigua de medieval. Zagreb. Ah, No, la del barrio normal, de la gente normal de allí y tal. El dueño era croata, su camarero era nepalí. Yo me comuniqué en inglés, el camarero nepalí hablaba inglés, pero era un inglés de lo más raro, que yo no entendía y él tampoco me entendía. Es lo curioso, al final nos hicimos entender con el traductor del móvil, del Google Lens, la carta, eran unas palabrotas, yo no sé si me estaban insultando, ¿no? Y ponía apoyo, digo, pues, quiero eso, I want this. Aprovecho Apoyo, en fin. para decir que hoy he escuchado a otra nacionalidad nepalí de un hombre que estaba ayudando a aquellas personas que se han quedado, los sin techo que se han quedado en Barajas, en la T4, estas cosas raras que pasan en la vida. Y era un nepalí, un ciudadano nepalí que venía y les ayudaba comida, disculpa. Sí, es sí. que he recordado eso, donde menos te lo esperas, te aparece un nepalí Sí, curioso. trabajando Es verdad. o dando ayuda. Sí, o dándote de comer y bueno, sirviendo un poquito como traducción, ¿no? Bueno, la mejor época yo creo que ha sido una época magnífica, me he hecho un tiempo genial y bueno, pues ya como he dicho antes, Croacia es un país totalmente europeo, de formar parte de la antigua Yugoslavia hasta 1991. Pues en la actualidad es un país totalmente europeo con un nivel de vida pues bastante parecido, por no decir igual, al de España.
Bueno, cuéntanos más cosas de Zagreb. Bueno, esta canción habla del río Mosca en Moscú. En fin, obviamente estamos en Croacia, estamos en Zagreb, no tiene nada que ver, pero bueno, sí, la caída del telón de acero. Por eso, querido Scorpion, maravilloso. Zagreb es una de esas ciudades que no suelen estar en la lista de prioridades de muchos viajeros hasta que la descubren. Porque lo cierto es que esta capital europea combina tradición, modernidad, historia, ambiente, tranquilidad y vitalidad. Ideal para recorrerla a pie y dejarse sorprender por cada rincón. Zagreb, como capital, ha vivido una auténtica transformación en las últimas décadas. Es una mezcla de arquitectura austrohúngara, vestigios de la época socialista y una energía joven que se nota en sus calles, en su arte urbano, en su ambiente. Y si te parece bien, lo mejor es empezar la ruta por la estatua de Nikola Tesla, una de las figuras más veneradas del país. Se encuentra muy cerquita del Museo Técnico Nikola Tesla, una visita también recomendable para aquellos que quieran disfrutar con la ciencia y la historia de la innovación. De ahí vamos a caminar hacia la que es la plaza principal de la ciudad, el corazón de la ciudad, que es la plaza Ben Jelačić. Ben Jelačić. Si es que lo hemos pronunciado bien. Ya digo, corazón de la ciudad vieja. He dicho Doberman en vez de buenas tardes, pero hoy se disculpa todo, hombre. Una plaza muy animada, en cualquier caso, rodeada de cafés, comercios, edificios de aire austrohúngaro y, bueno, pues que es atravesada por distintas líneas de tranvía. Hay que recordar que la antigua Yugoslavia fue parte del Imperio Austrohúngaro, aquel que se descompuso después de la Primera Guerra Mundial y que era todo un conglomerado. Por eso luego vinieron tantas guerras entre ellos, pero tiene que haber mucho de esa parte centroeuropea, ¿no? Sí. Tiene que notar se la nota, arquitectura. es una mezcla muy rara, incluso a veces también me recordaba también a Italia, en cierta manera, un poquito más lejano, ¿no? Pero también, ¿no? Partimos de la plaza Ben Jelačić y de ahí subimos unas escaleras, conforme llegamos a la plaza mano izquierda, subimos al mercado Dolac. Estamos subiendo sin saberlo, sin ser conscientes todavía, a la ciudad antigua, a la ciudad alta, quiero decir. Un estallido de color y sabores, es un lugar ideal para sentir el pulso local y probar productos frescos. Seguimos en la misma dirección y vamos a encontrar la Catedral de Zagreb con unas torres góticas impresionantes. Digo yo, es que no las vi del todo, es que estaban tapadas por andamios. Que estaban de obras. Como casi todo el país está en obras, como hace unos años España, hace no tanto. Mira, esa no es un mal símil, es un país en reconstrucción. Totalmente. De ahí nos perdemos por la ciudad alta, llegamos a la Puerta de Piedra, una entrada medieval a la ciudadela que aún conserva un aire y una áurea mística que funciona como capilla para los fieles. En la propia ciudad alta, uno de los lugares que más me llamaron la atención, más fotogénicos, también en obra, la iglesia de San Marcos, con un tejado esmaltado espectacular, y la torre Lostrak, desde donde cada día a las 12 en punto se dispara un cañonazo. Tradición que recuerda su pasado defensivo y que recuerda a las iglesias de la ciudad que el mediodía iba tocando tocar las campanas. Menos mal que yo escuché por ahí que iban a dar el cañonazo, grabé el cañonazo y bueno, pues de esto que incluso sabiéndolo asustó, hay que llevar cuidado. Bien. Zagreb, junto a esta torre podemos tomar el funicular, probablemente el más corto del mundo, pero también está en obras. Pero para compensar hay una curiosidad, un sitio bastante curioso, es el túnel gris, un paso subterráneo que une varios puntos de la ciudad, que a veces se utiliza para exposiciones o eventos y que se construyó en su momento como refugio aéreo en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. En la actualidad es un pasaje que está abierto, es fresquito en verano, y bueno, pues tiene algún aseo un poquito extraño también, exposiciones de arte bastante curioso y es un lugar de paso y bueno, ahí se palpa bastante esa alma, ese espíritu de la ciudad. Se llama túnel gris. Pero no por el color, sino que es el nombre croata, Grig, algo así, ¿no? Sí, yo no hablo croata, más allá de Doberman, ¿no? Bueno, en el caso de Zagreb también tenemos una serie de estatuas que, como te he dicho, pues vamos viendo, ¿no? Conmemorando un poquito su historia. Por ejemplo, la del rey Tomislav, que fue el primer rey croata allá por el siglo X, y luego esculturas más contemporáneas. Por cierto, al lado de la estatua del rey Tomislav, junto o incluso debajo de la estación
central de ferrocarril. Hay un centro comercial subterráneo que se llama Important Center, es enorme, conecta directamente además con la estación de trenes, es totalmente subterráneo y es como un laberinto y hay de todo, es genial, ¿no? Y además es muy práctico porque haces las compras que te haga falta y llegas a tu tren, ¿no? Y llegas a tu tren, efectivamente. De ahí, muy cerquita, podemos visitar el jardín botánico. También Zagres tiene bastantes museos bastante interesantes. El Museo Arqueológico, sin duda, creo que es el más importante. Pero luego tiene otro tipo de museos que son, no sé si llamarlos alternativos, te voy a decir. Madre mía, son estoy el viendo museo, aquí tu guión. Madre mía. el A Museo ver, de las Relaciones Rotas, donde se exponen objetos Desamor. desamor, por supuesto. ¿Y el siguiente? El Museo de las Resacas. Yo no quiero saber lo que exponen ahí Pero directamente. ¿no entraste entré. a ese museo? No entré. Falta de tiempo y mala Qué hora, gusto. ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Y Y el ambiente qué tal? el ambiente magnífico, el ambiente de la ciudad, tanto de día como de noche, terrazas en el centro, se llenan incluso en invierno, gracias a las estufas y a las mantas. El centro vibra con la música en directo. Y bueno, por supuesto también una gastronomía muy muy rica, se puede comer a precios razonables, desde platos tradicionales como la struki, que es una pasta rellena de queso y horneada, o el sevapi, que es carne picada a la parrilla. Qué Yo lo bueno. pedí pensando que era una hamburguesa la primera noche. ¿Y qué es? 300 gramos 300 gramos de carne picada. Pues como una hamburguesa, Sí, es prácticamente, como una ¿no? hamburguesa, pero bueno. ¿Cómo se servía? Sí, con una guarnición de verduras y tal, muy rico. Lo que pasa, 300 gramos por la noche. Pasé buena noche a pesar de ello. Claro. Que a ciertas edades ya no podemos hacer. Por cierto, si también una cuestión, un lugar para comer o cenar, no tan tradicional, por supuesto, pero que a mí me sorprendió con una canción de uno de los grupos españoles que más me gustan. ¿Qué dices? Y va a sonar ahora mismo, Mariano creo que la puede ir fundiendo, ¿verdad? Es la pizzería 00 en Vlaška Ulica 35, en la calle Vlaška 35. El dueño era croata, no hablaba nada de español, pero le gusta mucho la música española y en el hilo musical de su restaurante estuvo sonando en todo momento esta canción. Curioso, ¿verdad? El último de la fila formó parte también de la banda sonora de mi viaje, ¿no? Y bueno, llegados a este momento solo puedo decir Vala, Bilo, mi, je, Doberman, querido. Me acuerdo solo de Vala, que es gracias, el resto la verdad es que no me acuerdo de nada. Pues muchas balas por haber venido a contarnos y a acercarnos a ese viaje a Zagreb que hemos disfrutado contigo y además con esta particularidad de que sonaba el último de la fila en la pizzería 00 en Vlaška Ulica. Lo dicho, siempre es un placer viajar de tu mano y disfrutar de otros lugares. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti siempre.